INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a otra emisión más de INA en Movimiento, donde la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos para conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Esther Acevedo. Muchas gracias. María Esther Acevedo Valdés, el nombre completo, y ella está aquí porque es parte de de un ciclo de mesas redondas, historiadoras eminentes, trayectorias y legado de nuestras eméritas. Nada más tengo el honor, nada más y nada menos, de contar con una investigadora emérita. Para quienes no estén familiarizados, bueno, son las personas en cuestión académica posiblemente de más alto rango, por decirlo de alguna manera, dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en el contexto de este ciclo, pues la doctora María Esther Acevedo pues nos va a hablar de su propia trayectoria y un poco del homenaje que cuando se publique este programa ya se habrá realizado. Doctora, vamos a empezar un poquito con su historia personal ligada al instituto. ¿Hace cuánto y cómo ingresó al INA? Bueno, en septiembre se van a cumplir 50 años y mi primer trabajo fueron en Palacio Nacional. Ahí el INA tenía pues a Guillermo Bonfil, a Sergio Saldívar, a Efraín Castro, ¿no? A muchas de las personalidades del INA. Y entonces en una comida que nos dio el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, así llamado entonces, pues yo quería conseguir un trabajo en el INA. Y estaba Sergio Saldívar y yo decía, no, es que sí me queda muy cerca de mi casa y entonces la fotografía me interesa mucho y bueno. Y estaba otra persona sentada a mi derecha y entonces me dice esta persona, ¿qué objeto, qué cuadro fue el que más le impresionó en Palacio Nacional? Y le digo, pues el de don Adolfo Ruiz Cortines, que en lugar de presentarse y ser pintado debajo de los pies de Morelos, de Hidalgo, de alguno de los héroes, él escogió estar a los pies de Washington. Y entonces, pues, ¿cómo un presidente de México se retrata con los pies de Washington, ¿no? Ese cuadro también existía en Palacio Nacional, lo habían regalado los estadounidenses a Palacio Nacional, pero había muchos otros cuadros con los cuales ponerse ahí. Entonces me dijo, yo necesito una persona como usted. Y yo dije, bueno, ¿y qué me ofrece? Me dice, pues mire, yo quisiera que trabajara en el Museo Nacional de Historia y esto que me cuenta del presidente Ruiz Cortines, pues que lo hiciera con los cuadros del Castillo de Chapultepec. Y le digo, ¿y qué es usted el director? Y me dice, no. Me dice, soy Guillermo Bonfil. Y yo, cómeme tierra. Aquí tenía yo a don Guillermo, gran persona, gran antropólogo, gran director del INA, y yo pues no lo conocía. Y entonces me dio una cita aquí en su oficina, aquí abajo. En Córdoba 45, Colonia Roma. Córdoba 45, Colonia Roma, que este edificio, bueno, yo lo conocí desde niña, porque yo vivía a cuadra y media de aquí, y aquí estaba el colegio Oxford. Uh-huh. Entonces, pues yo conocía esta colonia perfecto. Entonces, bueno, pues ya me consiguió una cita con Lina Güemes, y necesitaban de urgencia un curador de pintura, escultura y grabado, porque José de Santiago pues se había ido intempestivamente.
Entonces, pues fui con Lina y ya me dijo pues que mi horario sería de 9 a 3 y que tenía que estar en el castillo, y tenía yo una secretaria y tenía yo un despacho más grande que estos dos espacios, viendo hacia el castillo. O sea, precioso lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve 2-3 años. Empecé en septiembre de 1975, sustituyendo a José de Santiago, y hicimos muchas cosas. Hicimos el primer catálogo de retratos del siglo XIX y ya habíamos hecho todo el catálogo. Pero don Gastón, cuando entró, dijo, no, ese castillo nada más va a ser del siglo XIX, así es que nada más vamos a publicar la parte del siglo XIX. Y yo, me dice, y si usted no lo quiere hacer, no importa, ya está hecho, yo no lo entresaco. Y dije, ay, señor García Cantú. Y bueno, pues ya lo hice el libro, y ese libro está súper agotado. Tengo el orgullo de que es el primer catálogo y el único de la colección. Okay, hay un catálogo de platería, hay un catálogo de banderas, hay un catálogo de miniaturas, chiquititos, pero no hay un catálogo de otra colección. Yo ya casi tenía la colección costumbrista, que era muy grande, y tenía la escultura, que era pequeña, y pues ya está, la tenía yo terminada. Y bueno, ir al castillo de Chapultepec, donde en aquella época, hace 50 años, todavía se podía uno estacionar en el patio, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron cambiando, nos corrieron del patio los coches y demás, ¿no? Pues ahora hay tanto tráfico y tanto coche y es muy distinto el contexto social histórico, ¿no? Así es. Perdón, para complementar un poco la información y ya entrados en confianza, ¿qué formación académica tienes? Bueno, yo estudié ya casada y con hijos, Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Entonces ahí acabé mi licenciatura con una tesis sobre Constantino Escalante y la orquesta, misma que luego publicó el INA años más tarde. Y bueno, es un libro de referencia, es un libro que marcó la manera de estudiar la caricatura, y no solamente además del contexto social, la identificación de los personajes. Porque la gente que estudia la caricatura a veces no sabe quiénes son los personajes caricaturizados. Y bueno, si ha pasado un siglo y pues cómo se veía Tirso Gómez, pues a adivinar cómo se veía Tirso Gómez, ¿no? Entonces, bueno, se tiene uno que adentrar a los periódicos, se tiene uno que investigar muchísimo. Alguna vez me llegó de Alemania que por favor leyera ese artículo y que si lo aprobaba, pues ellos lo publicarían. Y la persona que lo mandó, que nunca se sabe quiénes son, no había identificado bien a los personajes. Aparte de identificar bien a los personajes, de repente me sale a mí la duda, como alguien que no sabe absolutamente nada, ¿cómo estudian la caricatura? ¿Qué le ven? Los rasgos, los trazos, las épocas, la identificación de personajes. ¿Qué es lo que encuentran en el estudio de la caricatura y de qué épocas más o menos? Bueno, vamos a contestar por partes. Sí. A la caricatura se le estudia en su contexto social, ideológico y político. ¿Por qué? Porque hay periódicos que están a favor de Juárez, hay periódicos que están a favor de Lerdo, hay periódicos que están a favor de Porfirio Díaz. Entonces, pues uno no puede estudiar las caricaturas como si
Sí, es el siglo XIX de lo que, ¿no?, nos están hablando. Sí. Y entonces, pues ahí empezamos, ¿no? La caricatura como tal empieza en México alrededor de los años 50 y se publican en la ciudad a través de un francés. La década de 50, pero de los 1800. Sí, claro, de los 1800. Sí, estamos hablando del siglo XIX. Uh-huh. Y yo creo que pues todo el mundo sabe de qué ángulo, pero ya lo sé que no. Perdón. No hay cuidado. Sí, entonces los primeros caricaturistas copian las caricaturas de los franceses. Elia Bonilla lo ha estudiado mucho, pero les cambian las caritas. Entonces, en lugar de Napoleón Bonaparte, ponemos Arista y así, ¿no? Uh-huh. Le van cambiando las caritas nada más, pero todo lo que es movimiento de manos, escenarios de sillas, esto, sí. Y la caricatura se empieza a hacer mexicana en 1861, cuando le ganamos, bueno, es que yo siempre me monto en esos ejércitos, a los conservadores, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, de la cuestión de la guerra de reforma. Exacto. Y que el movimiento encabezado por Benito Juárez pues salía triunfante entre liberales y conservadores. Sí, entonces en una primera instancia estudia uno todos los periódicos de esa época, digamos 61, 70, ¿no? 72, así alargándolo un poquito, y se va dando uno cuenta pues de estos periódicos afiliados a cada uno de los personajes, ¿no? Y ciertamente los problemas que tratan pues son diferentes, ¿no? La problemática es diferente. Es muy diferente la problemática, pero si uno se pusiera a buscar paralelismos con la época contemporánea, seguro los puede encontrar. ¿O no tanto? Sí, por supuesto. El ser humano sigue siendo el ser humano. Uh-huh. La corrupción sigue estando en el ser humano. Uh-huh. Las mentiras, el fake news, todo está en el siglo XIX. Si yo le cuento a una de las caricaturas, me dice, pues es la del Fisgón de hace 8 días. No, uh-huh. Seguramente. Sí, y yo le digo... Aquí tuvimos al Monero Hernández hace un par de meses. Pero bueno, sigamos con la caricatura del siglo XIX. Y de ahí, esa es como una de sus materias de estudio. De tus, se me está yendo. Tengo mucho respeto por la maestra, por eso me va a ir el usted, pero nos tuteamos. Y entonces, hablando del estudio de la caricatura, que es una... ¿Se puede meter como en historia del arte? Claro. Ese es, ¿qué problemáticas han hecho de la historia del arte? Uh-huh. La historia del arte ciertamente no incluía a la litografía. Déjese usted a la caricatura, ¿no? Entonces, estos son, que esto sería otra historia, géneros que estudiaríamos en este seminario de la producción plástica, caricatura y fotografía. La fotografía, que también los daguerrotipos y algunos tipos existen también desde aquellas épocas. Sí. Y para mí son las dos artes que la caricatura te siembra la duda, ¿no? Y la fotografía te retrata más o menos la verdad, porque ya sabemos que ahora pues hasta le haces así y ya borraste a alguien de la foto, ¿no? O nos quitan las arrugas y hay unos filtros, sobre todo en las cámaras, cuando me toca hacerla en Zoom o a esta cámara de ahora en la cabina. Bueno, espero que se nota mucho, me veo mucho más joven en Zoom que aquí. Pues no estoy tanto. Perdón, este apunte. Está bien interesante cuando hablamos de la fotografía. También en estas aportaciones
Y en estos estudios del arte, hablaste ya de la caricatura, no sé cuán involucrada estás con la fotografía. Pues estoy involucrada, no tanto como alguno de los otros miembros del Seminario de la Producción Plástica, como Rosa Casanova. Rosa Casanova es la experta en fotografía de nuestro grupo, ¿no? Y bueno, tiene un reconocimiento fuera de la institución y fuera del país también, ¿no? Ella estuvo en la fototeca, híjole, no sé cuántos años, pero 8, más o menos. Y regresando allá a tu trabajo, y una pregunta personal, ¿qué aportaciones consideras que has hecho en la historia del arte? Pues mira, yo creo que las aportaciones fue abrir estos criterios de meter al urbanismo, de meter a la escultura pública, ¿no? Que pues que pasabas y decías, ¿y ahora este quién es? ¿Y ahora este quién es? ¿No? Entonces, a la litografía, a la caricatura, a la fotografía, a el urbanismo, la creación de parques, la creación de la ciudad, de cómo fue creciendo, ¿no? Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo a ensanchar. Y luego recopilamos toda esa vasta información de todos esos nuevos géneros en la Hemeroteca Nacional. Y luego los recortamos en pequeñas fichas y les pusimos unos papelitos que pintábamos nosotros porque todavía no había post-its y los clasificábamos, ¿no? Y de ahí surge esta historia del arte en donde tomamos en cuenta el patrocinio, la producción y el consumo, ¿no? Entonces también el ver a la historia con estas 3 caminos te da muchísimo, ¿no? No es lo mismo que la iglesia patrocine a que Benito Juárez patrocine, a que Maximiliano patrocine, ¿no? Es como las caricaturas, según el mensaje puede depender, no siempre, pero puede depender de quién ponga los fondos. Exacto, o sea, pues tú me pintas feo y pues no te pago, ¿verdad? Ahorita está este dilema de Carlos III y de Camila, la reina de Inglaterra, que no les gustan a la gente muy conservadora los cuadros oficiales de esos 2 personajes, ¿no? Sí, estamos hablando de quien gobierna, bueno, de la monarquía actual de Inglaterra. Y entonces también depende de su criterio, y además ellos tienen una serie de reglas y de formas como muy concretas, que siguen un protocolo muy estricto, ¿no? Sí. Y aquí se rompió y pues no les está gustando. ¿No? Y eso nos dice mucho de las personas. Por ejemplo, en la historia del arte, en esto que hablábamos del patrocinio, la producción y el consumo, aquí hablamos del patrocinio, define una cuestión. La producción también, ¿cómo define el mensaje? Bueno, si yo soy un artista conservador, pues voy a pintar a Cristo, voy a pintar a la Sagrada Familia, voy a pintar el Arca de Noé, voy a pintar una serie de temas aptos para los conservadores. Pero si yo soy liberal, pues voy a empezar con pintura histórica, voy a empezar con costumbrismo, voy a empezar con un retrato más alineado, ¿no? Yo he hecho trabajos en los que pongo el retrato y luego las caricaturas y el parecido es nulo, ¿no? Y otras en que he estado poniendo la caricatura y el retrato oficial, digamos, ¿no? Y bueno, pues son dos personas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Porque ciertamente pues quiero que me pinten bonita, quiero que me quiten las arrugas y pues de pronto ya los personajes no hay. A veces las construcciones a lo mejor
tratando con mucho respeto los temas religiosos, las pinturas que se hacen sobre temas religiosos, sobre personajes bíblicos, están realizadas como con estos matices de personas europeas, con rasgos europeos, cuando en realidad el origen de esos personajes pues no es ese, ¿no? Pero nos ha permeado tanto. Un ejemplo muy extraño, pues yo cuando veía el Cristo del Calvario con este Rambal, si no mal recuerdo, pues esa era mi concepción de un personaje que seguramente era muy distinto en el personaje histórico. Uh-huh. Y se van construyendo y quedan mucho en la memoria colectiva, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y hablando de memoria colectiva, pues pasamos a lo que es el consumo de estas obras. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita nos adelantamos un poco uh-huh. con los retratos de Carlos III, uh-huh. de ahorita de la corona británica. Ciertamente es un cuadro pues que no les va a gustar a los conservadores. Uh-huh. Colgarlo junto a un cuadro de Rubens, colgarlo junto a un cuadro de Holbein, ¿no? Ya estamos hablando de los grandes artistas, uh-huh, pero grandes uh-huh, de la historia, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues es un cuadro todo rojo, la carita de él, reconocible, y solamente una mano, la otra no se ve, y todo lo demás es rojo, ¿no? Entonces pues eso júntelo con un Holbein y explota la bomba, ¿no? Sí, no es algo sencillo, pero hay una cuestión simbólica muy fuerte. Sí. Y ahora el consumo, pues es lo más difícil de estudiar, y sobre todo del siglo XIX. ¿Cómo entendieron la caricatura la gente del siglo XIX? ¿Cómo entendieron las esculturas? ¿Cómo entendieron las pinturas? ¿Cuál fue el cambio que se dio a partir de 1861 en las temáticas? En la Academia de San Carlos trajeron 2 profesores extranjeros, españoles, católicos. Entonces, pues eso le enseñaron a sus alumnos y eso se imprimió en los alumnos, ¿no? Luego, pues, los alumnos van de alguna manera a Roma como becados, regresan y pues empiezan a pintar diferente. Y los críticos de arte como Altamirano, pues también empiezan a decir, basta, ¿no? Uh-huh. Vamos a pasar un cambio un poco abrupto de la historia del arte a la cuestión humana, más personal. Justamente el pasado 7 de mayo, en este ciclo de mesas redondas, historiadoras eminentes, trayectorias y legado de nuestras eméritas, hay una cuestión muy personal. Te hacen un homenaje muy merecido. Hay muchos estudios, muchos aportes que no nos va a dar tiempo de platicar en el pequeño programa, pero sí me gustaría de cómo lo vivió, por qué lo organizaron, cuál fue la intención y cómo te sentiste tú en el homenaje. Bueno, otra vez por partes, ¿sí? Uh-huh. Delia Salazar, que es nuestra directora, es una gente súper movida, súper generosa, y entonces pensó que juntarnos a las 4 eméritas que ahorita todavía estamos uh-huh. vivas y hacernos este homenaje, ¿no? A las 4 es 7, 21, 28 y 14. Uh-huh. O sea, cada 8 días. Los miércoles de mayo. Sí, entonces vamos a llevar florecitas al altar, como niñas bonitas. Bueno, yo me sentí súper contenta, súper agradecida, súper feliz, porque las personas que yo escogí, porque me dijo Delia, tú escoge quién quieres que hable de ti. Y bueno, pues no iba a pensar en los enemigos, ¿verdad? Sino iba a pensar en los amiguitos. Y entonces a una le dije, bueno, tú vas a hablar de Lina, tú vas a hablar
de mi paso por la Ibero, tú vas a hablar de mi paso por la UNAM, tú vas a hablar de mi paso por los proyectos internacionales que he tenido, ¿no? Porque se quejan mucho de que gastamos viáticos y de que no sé qué, pero siempre acabamos poniendo nuestro dinero porque esos viáticos no alcanzan, ¿no? Y he estado yo en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Colombia, siempre dando conferencias, siempre trabajando y entonces pues eso es muy poco conocido y muy poco reconocido, ¿no? Entonces yo sí le agradezco mucho a Delia, a la Dirección de Estudios Históricos, que haya hecho posible este homenaje a las 4 eméritas que ahora somos, ¿no? Como ve, somos de las eméritas jóvenes. Yo no sé si usted conoce otros eméritos, pero somos de las eméritas jóvenes. Pero ya hay otra generación de eméritas por nombrar. Entonces, yo creo que sí, yo llevo, no sé, 7, 8 años de emérita y pues ya estoy para bajar el escalón, ¿no? Y que entren nuevos eméritos, ¿no? Entonces, muy contenta, muy satisfecha, muy reconocida. Y a mí me ha ayudado mucho a que todo este panorama me entre en mi cabeza. Porque va haciendo uno las cosas, las palomea, las archiva. Bueno, y ayer aprendí que no hay archivos muertos, que todos los archivos tienen que estar listos. Pero bueno, aquí veo muchos archivos. Bueno, contar la cabina, eso es tema de otro programa. Pero bueno, sí, muy contenta. Y hablando de archivo, yo sí pienso que todavía tiene muchas cosas por hacer, tiene proyectos. ¿Nos puede hablar cómo te ves todavía en los siguientes años, en el futuro? ¿Qué te gustaría trabajar? Pues mira, estoy trabajando un proyecto que se vincula con los primeros proyectos. Es decir, nosotros abrimos archivos nuevos. Pudimos escribir una historia del siglo XIX con material nuevo, con material que no estaba en los libros, con material que no estaba en los artículos, con material que no estaban en las revistas, sino con material que no se había ubicado en los archivos, con material que lo que se estudia es lo que se tiene. Y pues no, eso no debe ser para un investigador. Un investigador debe buscar y rascar y desenterrar. Y así como un arqueólogo pues saca tierra y tierra y tierra y tierra y tierra, pues nosotros sacamos polvo y polvo y polvo y polvo de los archivos, ¿no? Entonces, creo que una de nuestras cosas fue que tratamos el diario oficial, ¿no? Que ahí sale por decreto todo lo que se tiene que hacer de escultura, por decreto todo lo que se tiene que hacer de parques, por decreto todo lo que las iglesias, ¿no? Entonces, rescatar fuentes primarias y no darle el mismo, el Justino Fernández, ya hasta se me olvida. No. Entonces esas fuentes, pues yo me acuerdo que cuando yo llegué al Instituto de Investigaciones Estéticas por la escalera, me dijo el profesor Moisén, esto sí que es una nueva historia del arte. ¿Por qué? Porque habíamos usado otras fuentes, no habíamos usado las repeticiones y las repeticiones y las repeticiones de que cogías este artículo y le metías este cacho, cogías este otro y le metías este cacho, ¿no? No, fueron nuevas fuentes. Y ahora estamos cerrando con yo sí digo de cerrar porque pues ya mi cabeza me lo dice, de fuentes también. Hay un libro en el que hemos rescatado 3.000
180 artistas y obras, ¿no?, del siglo XIX. Entonces, ahora los medios digitales nos permiten hacer maravillas, ¿no? Juntar todos los artistas, juntar todos los que hicieron paisaje, juntar todos los que hicieron la Madonna y el Niño, juntar todas las copias de Murillo, juntar todas las copias de Pina, juntar... Trabajo hay muchísimo. Sí. Y esto digital, pues nos da otra herramienta para manejar las fuentes de otra manera y abrir nuevas vías para el estudio de historia del arte. Y la gente ha estudiado lo que está en los museos. Y a veces, ¿no? Porque no se meten a bodega, no se meten con los museos regionales y entonces los museos regionales son muy celosos de nosotros los defeños y pues sí tienen razón, pero pues el patrimonio es de todos. El patrimonio, justamente la idea de este programa, que en el marco del ciclo de mesas redondas historiadoras, eminentes, trayectorias y legados de nuestras eméritas, todos los miércoles lo puedes seguir por INA TV. Se transmite a las 10 de la mañana, empiezan las transmisiones y terminan a las 2:30 y se quedan ahí. Hice la invitación oportuna y en el mes de mayo pueden consultar que ya está publicada, la pondremos en la descripción del video, la 7, el homenaje de María Esther Acevedo, quien nos hace el honor de estar con nosotros. La del día 14 es María del Consuelo Maquíbar, también amiga de Radio INA. Todas son dignas de gran admiración por parte de todos a quienes aquí trabajamos. El día 21, Leticia Reina, y el día 28, Julia Tuñón. Todas, como ahorita lo estamos viendo contigo, tienen un gran... La idea de este programa es justamente que estas grandes trayectorias, estos grandes trabajos que no están muy a la luz pública, sean conocidos por nuestro público, se acerquen quienes tengan curiosidad, no necesitan más otra cosa que curiosidad para conocer algunos de estos temas y buscar a cualquiera de estas investigadoras eméritas y buscar su trabajo, que de verdad es un gran aporte a la cultura de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, María Esther, de verdad, un gusto. Lástima que el tiempo está por terminar en esta emisión, pero fue muy nutritiva, por decirlo de alguna forma. Abreva mucho uno del conocimiento de las grandes investigadoras de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. Muchas gracias y estamos a sus órdenes en la Dirección de Estudios Históricos, Allende 172. En Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo y pues me voy a despedir. Y así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de María Esther Acevedo. Gracias también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de distintas plataformas digitales de Radio INA en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación, Paola Bedoy. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.